primera fase del proceso de autoinmunidad, en el cual las células beta van a empezar a afectar al parénquima micrógeno pancreático, pero todavía no tiene características clínicas patológicas. El paciente todavía se encuentra en normoglucemia, entonces se está sintomática. Aquí el proceso diagnóstico es complicadísimo, porque básicamente tenemos que basarnos en que el paciente haya tenido antecedentes familiares del desarrollo de la enfermedad. Técnicamente aquí debería manejarse, ¿no es cierto? Porque con inmunomoduladores ya regulas el proceso de destrucción del tejido pancreático. Entonces es importante conocer los antecedentes de la madre o del padre o de los familiares cercanos. ¿Bien? Porque como les he dicho, el gen HLA 50%, y este es un gen que habitualmente es dominante, es gen dominante. 50% de probabilidad de que si uno de los padres, uno de los progenitores tiene un gen dominante, puede desencadenarse que el hijo también lo tenga. Es una enfermedad muy frecuente por esa razón. Ahora, en el estadio 2 ya empezamos a encontrar la autoinmunidad de las células y la conglomeración, ¿ya? La conglomeración de las células y el primer intercambio de los factores antigénicos. Esto sucede por aproximadamente año, 2, 3 de vida del pacientito que va a tener diabetes mellitus, ¿ya? Primero se produce un primer contacto antes de activar el proceso inmunitario. A partir de los 4, 5, 6, 7, 8 años, 9 años, a partir de los 10, 11, 12, 14 años, algunos pacientes pueden inclusive llegar a debutar ya con la clínica, ya se puede observar. Aquí ya van a notar el paciente que ya va a tener algunas características clínicas. Por ejemplo, va a tener disglucemias. Igual, examen laboratorial aquí ya se toma. La glicemia ya nota, existe elevación de la glucosa. ¿Ya? La tercera fase, el tercer estadio, es cuando ya se presenta un franco estado de inmunidad. ¿Ya? Aquí vamos a ver disglucemia y sintomatología. ¿Qué sintomatología va a tener? Las PES. El pacientito va a estar con conocer, va a consumir alta comida, sin embargo pierde peso rápido, no gana peso, bien. Y también va a tener gran cantidad de orina, como si fuera orina todo, que es una característica cardinal del diagnóstico de la diabetes mellitus. Entonces, ¿qué está aquí? ¿Cómo se empieza? Así suele ser la evolución de la diabetes mellitus. Bueno, la diabetes mellitus tipo es mucho más largo aún. Esta no se categoriza por estadios, es más irregular. Aquí estamos viendo cómo es que se desarrolla la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, pero diabetes mellitus tipo 1. De la misma manera está midiendo, ¿no? La prediabetes, la intolerancia a la glucosa, la diabetes que se produce al final, desde cuándo empiezan a desencadenarse los factores reguladores ambientales, el proceso inmunitario desde cuándo, desde el estadio 2, estadio 3, ¿no? Finalmente tenemos ahí los anticuerpos para las moléculas que se encuentran almacenando, pre-insulina, proinsulina. Y en este caso, por si acaso, en la diabetes mellitus tipo 1 es importantísimo que el péptido C. Eso es excelente para diagnosticar a este nivel. En especial más que la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 ya solamente con glicemia se ve. Diabetes mellitus tipo 1, ahí sirve el péptido C. La diabetes mellitus tipo 1 hay una alteración clonal de las células inmunitarias, empieza a producir una proliferación desmesurada de células citotóxicas, ¿no? Y aparte, los reguladores están ahí inertes. Los reguladores habitualmente disminuyen el proceso inflamatorio o tratan de regularizarlo. Aquí no hay esto. Entonces, la alteración es desmedida, haciendo que el paciente pierda la función pancreática en cuestión de algunos meses, algunas semanas, una vez que se activa el proceso inmunitario, ¿no?
este es bien agudo. La diabetes mellitus tipo 1 es más agudo que la 2. ¿Ya? Diabetes mellitus tipo 1 puedes ver un proceso de descompensación rápidamente, ¿no? En un instante el pacientito estaba normal, un pacientito tranquilo, era un niño inquieto, ¿no es cierto? Pero de la nada ya está letárgico, el peso empieza a orinar, así. De la noche a la mañana, en cuestión de 2 o 3 días ya está descompensado por completo, ¿no? Y que esa es la diferencia, una diferencia importante también del cuadro clínico de la diabetes mellitus tipo 1 frente a la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Eso es niños, ¿no? En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, lo que tenemos ahí es todo el síndrome metabólico, ya saben con qué papel cumple los lipopéptidos, las lipoproteínas y el colesterol, la intolerancia a la insulina, la resistencia a la insulina, ¿no? Tiene afinidad por receptor, por lo tanto, al generarse afinidad por receptor, pues la célula no puede captar nada de eso. Los brotes pancreáticos empiezan a sintetizar insulina. Entonces aquí tenemos una compensación de las células beta, gran cantidad de insulina. Aquí no hay efecto dentro de la morfología, no hay efectos morfológicos, aunque se han estadios bien tardíos de la enfermedad, en los cuales ya existe una disminución del parénquima pancreático. En los casos más severos, como les he mencionado previamente, ¿no? En los casos más severos, recién se vuelve insulino dependiente el paciente. Actualmente, en los casos diagnosticados, porque es fácil diagnosticar al paciente con diabetes, ya vamos a tener ya manejo solamente por vía farmacológica, por vía oral, en nuestro médico. ¿Ya? Muy bien. Las complicaciones. Este cuadrito es muy interesante. Vamos a ver. Muy bien. La diabetes entonces se va a caracterizar la diabetes mellitus tipo 2 por deficiencia de la insulina. Acá está. Este es el cuadro. ¿No? Déficit de la insulina o resistencia a la insulina. La diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, hay gran cantidad de glucosa en el tejido vascular, en especial, ¿no? Por lo tanto, no ingresa la célula. ¿A quiénes afecta? Tejido adiposo, tejido muscular, tejido hepático. El tejido adiposo, cuando la célula empieza a pedir glucosa porque activa glucagón, empieza a hacer que aumente la lipólisis. Aumenta los ácidos grasos libres, lo cual exacerba el cuadro, mantiene el proceso osmolar. Esto produce aumento de la osmolaridad. Y por otro lado, ya saben, el tejido adiposo vía leptina, adiponectina es contrarregulador. Estas dos vías se activan. Por lo tanto, activa vía central por oxígeno, activa a las neuronas NP, a las neuronas AGP, ¿por qué? La célula está pidiendo glucosa. La célula no sabe que el problema está hecho el receptor, no hay receptores. Cree que es porque hay déficit. Como hay déficit de glucosa, pues intracelular pide glucosa, pero esto exacerba aún más el cuadro. Aumenta la osmolaridad y produce más cantidad de apoyo. Siguiente, el músculo aumenta el catabolismo de proteínas, la célula está pidiendo glucosa, entonces aumenta el catabolismo y por lo tanto empieza a liberar glucógeno. Al liberar glucógeno, pues también liberas ácido láctico. Y cuando este se metaboliza en el hígado, aparte de formar glucogenia, forma cetona y produce cetoacidosis diabética. Las características de la cetoacidosis diabética ya saben, un pH bajo, el paciente tiene clínica de cetoacidosis, tiene la presencia de una osmolaridad superior a, ¿cuánto era? Por el otro lado, el aumento, el déficit de la insulina hace que no ingrese glucosa a la célula, y esto ya hemos hablado un día en el tercero, que es hiperglicemia. Aquí tenemos los cuadros. La cetoacidosis, con el aumento de la osmolaridad, produce el coma diabético de osmolar, se eleva aún más, mayor a 400 millomoles, 350 millomoles. La hiperglicemia desencadena
aumento de la presión en las arterias glomerulares aferentes, lo cual a la larga va a desencadenar lesión glomerular. Produce liberación de glucosa, porque vence la presión. Por lo tanto, el paciente empieza a eliminar grandes cantidades de orina o diuria. Pero el problema es que no elimina glucosa. La glucosa se mantiene porque se reabsorbe, ¿no es cierto? Y al mantenerse el volumen, la osmolaridad de la glucosa, pues el paciente, el único mecanismo para manejar la osmolaridad sanguínea derivada, porque los centros quimioreceptores a nivel del cuerpo carotídeo están afectados, el paciente tiene sed, se activa el centro de la sed, el paciente quiere tomar algo, sigue orinando, no orina glucosa. Ahí está. Entonces, tanto que ya lo hemos explicado. Aquí en este cuadrito está todo lo que hemos realizado previamente. Interesante. Muy bien. Aquí estamos viendo este cuadrito, por si acaso lo he sacado de su otro librito, también lo tengo a disposición bastante linda. Este es del Rubin, ¿ya? La glucosuria produce pérdida de calorías, el hambre se va a desencadenar por la pérdida de calorías, por la pérdida de sustrato, por pérdida de glucosa celulares más que todo, ¿no? El paciente empieza a sufrir pérdida cerebral. ¿Por qué razón? Porque el músculo del hígado empiezan a liberar su sustrato funcional, ¿ya? Esto produce movilización de lípidos, proteínas, acetosis, lo cual produce que el paciente tenga cierto grado de una clínica bien especial que se debe a la respiración de Kussmaul, ¿ya? Es decir, el Kussmaul. Es un paciente que por vía respiratoria trata de regular la acidez del pH interno, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Inspira y bota poca cantidad de dióxido de carbono. Así es, ¿ya? Una respiración muy clara. El paciente está inconsciente y está respirando así, de verdad, ¿ya? Es algo que nos puede servir para identificar esta alteración. Ahora sí, ya hemos hablado del coma. Les voy a preguntar, ¿ya? Esta pregunta, pero como les he dicho, es pregunta a clase. Les van a preguntar en su examen de grado, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones agudas de la diabetes? Coma diabético, cetoacidosis, y la tercera que lo voy a anotar acá. Pero esto es por los fármacos, ¿no? La hipoglicemia. Ahora, sí, las complicaciones crónicas de la diabetes se van a clasificar en dos. Las complicaciones de acuerdo a la afección vascular se clasifican en afecciones microvasculares y afecciones macrovasculares. Las afecciones microvasculares son, por ejemplo, esta enfermedad afecta al vaso sanguíneo. ¿Saben cómo lo afecta? A ver, aquí voy a dibujar. El vaso sanguíneo. ¿Cuántas capas tiene el vaso sanguíneo? Túnica íntima, media y adventicia. Esta enfermedad, la vasculopatía diabética, que es la raíz de todos los problemas que vamos a ver a continuación, es una enfermedad que se origina en la túnica íntima. ¿Qué se encuentra en la túnica íntima? El endotelio. Vamos a enumerar. Íntima. Endotelio. ¿Qué más tiene el endotelio? Lámina propia. Sí, muy bien. El endotelio tiene su lámina basal. Muy bien. La segunda capa es una capa bien gruesa, ¿no? La capa muscular lisa. Se denomina la túnica media. Es muscular. Y finalmente tenemos una capita que no va a tener relevancia exterior, que es el tejido conectivo, ¿no es cierto? Que se denomina la apéndice. Denso, irregular, colagenoso, que nos también tejido conectivo laxo, etc. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver estos tejidos.
¿Dónde se encuentra la presión acá? Lámina basal. Los conglomerados de glucosa producen amiloidosis. Esto quiere decir que se empiezan a conglomerar por debajo del vaso sanguíneo. Me voy a dibujar con otro color acá con A celeste. El vaso sanguíneo empieza a engrosarse desde la lámina basal. Todo esto, todo lo que está alrededor del vaso sanguíneo está grueso, tremendamente grueso. ¿Ya? Y al engrosarse, pues en especial en las arteriolas, en las estructuras capilares, etcétera, impide que exista perfusión, impide que exista intercambio gaseoso, impide que exista inflamación, porque las células inflamatorias necesitan comunicarse por esta pared, ¿no? Pero como esto es una pared de ladrillo, imagínense que estamos acá en el aula, y digamos que alguien está gritando afuera, hay un incendio, suena la alarma de incendio. ¿Ya? ¿Qué pasaría si tapiamos las ventanas? Si tapiamos la puerta. Vamos a escuchar algo de lo que está pasando afuera. Es lo que pasa con el engrosamiento basal. La lámina basal impide cualquier tipo de comunicación del medio intravascular con el medio extravascular. Y al no existir esta comunicación, pues no existe proceso inflamatorio, no existe intercambio gaseoso, no existe cosa. Las células del tejido, no sé, que estaba lesionado, o del tejido hipóxico, van a empezar a morirse. Piden ayuda, pero nadie les hace caso, pues a nivel vascular nadie puede hacerles caso porque están con una pared enfrente, no sé. Y entonces así se complica, pues. Aquí vamos a ver la microangiopatía diabética. ¿Cómo se va a desencadenar esto? Va a desencadenar que la capa vascular, toda la capa se empieza a llenar de amiloide. Y el amiloide pues no es elástico. El amiloide es una estructura bien sólida, bien dura. A nivel de los capilares se va a ver eso. Como está sólido, los cambios de la presión intravascular hacen que el endotelio se rompa. Entonces, ¿qué produce? Produce infarto, pero de causa trombótica. No es trombótica. Trombótica alta de trombosis inicialmente, pero también puede producirse un infarto hemorrágico por aneurisma. Por hemorragia. Aquí están los dos, miren, el infarto vascular cerebral por obstrucción y el hemorrágico por aneurisma vascular. ¿Bien? A nivel de la vasculatura del globo ocular, a nivel retiniano, también vamos a encontrar eso. Esta es microangiopática. Todo lo que estoy colocando con naranjita, con puntitos naranjas, les voy a pasar así con las notitas de la clase también, ¿ya? Todo lo que está con naranjita son microvasculares. Todo lo que está con naranjita es microvascular. Muy bien. Entonces esto va a producir retinopatía, va a presentar que el paciente cataratas y glaucoma. ¿Glaucoma por qué? Por el mismo efecto, aumento de la presión trombosis, el flujo venoso se encuentra estancado, entonces empieza a aumentar la presión intraocular. No hay zona por donde se libere el humor acuoso, entonces al producirse un conglomerado de humor acuoso, el paciente empieza a sufrir glaucoma. Las cataratas, ¿por qué? Depósitos de amiloide empiezan a desencadenarse en el cristalino y en la zona del humor bit. Se va a ver como una película ahí, ¿no? Se empieza a depositar. Y la peor, lo que habitualmente es tiene un mal pronóstico, la retinopatía diabética, porque produce microaneurismas hemorrágicos que pueden producir desprendimiento de la retina. ¿Okay? Produce el desprendimiento de la retina y ahí es pérdida por completo de la visión. Principal causa de pérdida de la visión en el mundo: diabetes. ¿Ya? Muy bien. Bien. Otra enfermedad que es microvascular es la nefropatía diabética. ¿Ya? Esta nefropatía diabética se produce por conglomerados también de amiloide en la lámina basal glomerular.
el riñón entonces empieza a perder espacio para poder transportar sangre y sufre hipoxia y puede desencadenar a la larga necrosis y reemplazo del tejido por tejido cicatricial fibroso. ¿Ya? Muy bien. Aterosclerosis también, enfermedad, esta es más que todo macrovascular. Esta es macrovascular. También es una enfermedad vascular, pero es macrovascular. El infarto por coronariopatía diabética, ¿ya? Por, esto también es macrovascular, es de vasos grandes. Después, tenemos la neuropatía periférica. Esto básicamente se va a desencadenar porque, ¿por dónde viajan las citocinas? Pues, torrente vascular. Si el torrente vascular está incomunicándose, no se puede comunicar con las fibras musculares, no se puede comunicar con las células neuronales, las citocinas no pueden activar el proceso neurógeno, pues el paciente va a empezar a tener alteraciones. En algunos casos son parestesias, alteraciones sensitivas, en otros casos pueden ser incluso motoras. El paciente empieza a temblar, ¿no es cierto? Tiene neuropatía motora. Además puede desarrollarse que el paciente empiece a sufrir cambios dentro de la musculatura visceral. Pues estamos viendo aquí este ejemplito dentro de la neuropatía autónoma a nivel de la vejiga. El paciente ya no puede controlar, no puede orinar por sus propios medios. Y la más característica acá, la patología más popular, por la cual los pacientes se asustan con la diabetes, que va a ser el pie diabético causado por la aterosclerosis vascular periférica, que es una patología macrovascular. Esto produce el taponamiento aterosclerótico de grandes componentes, de partes importantes de estructuras vasculares que perfunden órganos distales. Y por lo tanto, como esto se encuentra obstruido, pues todo el torrente vascular que se dirige hacia estas zonas va a desaparecer. Por lo tanto, el paciente presenta hipoxia, presenta palidez, pero el paciente tiene polineuropatía de hecho, no siente dolor, no siente extremidades, no siente nada, está tranquilo, no sigue igual, no hay sensibilidad, se complica. El paciente después de varias semanas así revisa su pie, caramba, tiene un hueco ahí. Ustedes revisan, mucha está dentro, todo perdido, está todo crónico. Forma proceso inmunitario inflamatorio. ¿Por qué? Porque es una herida abierta, entonces ahí han hecho su agosto, las bacterias se empiezan a consumir. Por eso de las bacterias no te mal olor. Por eso es. Tejido sin inmunidad, las bacterias son las primeras que van a favorecerse de eso. Las bacterias van a llegar ahí a raudar y van a empezar a infectar todo el tejido necrótico que no tiene inmunidad, pues está todo cubierto. Las células están pidiendo ayuda, pero no llega, pues la inmunidad está cubierta por una pared de concreto. No le hacen caso. Entonces así se pierde parte del tejido, por lo tanto hay que hacer la resección del tejido. En algunos casos llega incluso a perder el paciente tejido celular subcutáneo, llega incluso a perder, empezamos a encontrar la presencia de necrosis o absceso óseo, ¿no es cierto? Osteitinitis, que quiere decir que ya pues, se va a perder el hueso, ¿no es cierto? Y en el hueso pues ya es más complicado tratar un proceso inflamatorio porque los antibióticos no llegan al hueso, muy rara vez, bien fuertes tienen que ser para llegar al hueso. En muchos casos es imposible tratarlo, por lo tanto habitualmente en esos casos no es tratamiento preservador, pues es tratamiento por amputación. Doctor, ¿pero y cuánto tiempo demora en que, digamos, se ha hecho la herida llegar a ese extremo de llegar hasta la necrosis? El tiempo que le tome la bacteria poder proliferar. ¿Ya? Bueno, porque las células de por sí mueren en un ratito, ¿no es cierto? El tejido adiposo, por ejemplo, es el que más tarda. Puede tardar 14 días sin oxígeno, ¿no? El tejido óseo es uno de los que más rápido muere, ¿ya? En especial el tejido medular. El tejido medular requiere constante flujo de oxígeno. El tejido medular se muere y la muerte. El problema con la muerte del tejido óseo no es que el hueso va a quedar normal, ¿no es cierto? No es que se va a podrir. La médula ósea es el asunto. La médula ósea produce
mielonecrosis. ¿Ya? Y entonces eso es un caldo de cultivo, pues ahí va proliferando las bacterias, no hay cómo llegar hasta ahí. Los antibióticos, como les he dicho, no llegan. Entonces por eso se tiene que hacer una resección. Y es una resección bastante importante, porque tienes que tomar un área de seguridad donde probablemente haya existido proceso inflamatorio también y curar todo eso con antibióticos y antisépticos locales. Van a ver, hay hartos casos de... Sí. Doctor, ¿y cuáles serían las recomendaciones para llegar a prevenir esa sequedad, grietas o infecciones? En el paciente con diabetes, sí, todo el tiempo tiene que revisarse. El paciente tiene que tener un control todo el tiempo de cualquier lesión. ¿Sí? Eso es algo que tienen que decirles a los pacientes. O sea, cuando ya tienen desarrollado la neuropatía diabética, el paciente tiene que estar ojo avisor. Cualquier lesión chiquitita, pequeña que sea, requiere tratamiento antibiótico urgente, porque el mecanismo inmunitario no tiene cómo poder solucionar. Se presenta esta enfermedad no se va a presentar pues, en el centro, en el torso no se presenta en órganos distales, alejados, ¿ya? Estructuras bien alejadas. Entonces el paciente tiene que hacer todas las noches revisión, ¿no es cierto? Tiene que revisarse los pies, no hay ninguna lesión, todas las noches. Así, aparte para las manitos, también los tobillos, ¿no? Tiene que revisarse. Porque si no se revisa, pues se va a presentar, entonces es un poquito rápido, hay que tratar rápido esto porque no, como les he dicho, en la mayoría de las enfermedades tenemos la ventaja, por ejemplo, las neumonías, en las enfermedades, por ejemplo, los abscesos cutáneos, tenemos la ventaja de que nuestro cuerpo nos está ayudando para combatir la inflamación, ¿no es cierto? Ustedes cuando administran antibióticos tienen la ventaja de que el sistema inmunitario es competente. El paciente con diabetes está inmunodeprimido, pero no solamente está inmunodeprimido por causa mieloide, por causa de alguna alteración a nivel del origen hematopoyético, ¿no es cierto? O la linfopoiesis, sino es porque los vasos sanguíneos están cerrados a cualquier tipo de transporte. Ahí es más grave, ¿no? Pero los pacientes se complican rápido con la diabetes, pues. Un paciente con diabetes y neumonía, mal pronóstico, o por lo menos un pronóstico más complicado. El paciente con diabetes y, digamos, no sé, y una infección térmica, también se complica más. ¿Ya? Finalmente va a presentar al paciente gangrena e infección. Ese es el cuadro. Entonces se encierra, se produce primero necrosis, se gangrena, eso quiere decir que ya existen bacterias por medio de las infecciones que se van a establecer. Así es el pie diabético. Todo el tiempo hay que estar controlándolo, cuidándolo, viendo qué tipo de bacterias. Se le toma cultivos de todo. Hay que tomar cultivos, cualquier bacteria es disponible para desarrollarse ahí. Desde el simple estreptococo hasta bacterias raras, unas pseudomonas. En cuanto a las curaciones, ¿son diarias? Diarios. Curaciones diarias. Todo el tiempo hay que hacer medidas sépticas, antisépticas, hasta que se forme por lo menos tejido de granulación, hasta que se forme tejido cicatrizante. ¿Ya? Es que el absceso no se va a mantener mucho tiempo, no es que es una herida constantemente abierta, lo que tenemos que promover es que se cierre, que se fibrose, ¿no? Que se cicatrice y que la cicatriz llegue a buen puerto, sin colonización bacteriana. Entonces hay que revisar todo el tiempo, hay que hacer raspaje. Les va a tocar hacer, ¿no? Va a tener su paciente internado con su pie diabético, que por cierto van a colocarse doble, triple bambú, pero así huele fuerte. Porque hay un montonazo de bacterias que pueden atacar, así. Ahora, lo que tienen que hacer es revisar constantemente la herida. El paciente, evidentemente, cuando tiene pie diabético, tiene que estar internado, ¿ya? Entonces, tienen que revisar la herida. Todo el tiempo tienen que revisar que no esté infectado. Tienen que promover tejido de granulación. Si tienen procesos de costras o procesos abscedativos, se toman muestra todos los días. Lo que tienen que hacer es raspar.
raspar, hasta que sangre y se tiene el proceso de coagulación y nuevamente cubrir con los antisépticos. Diariamente. Ya les va a tocar. Aquí estamos viendo otros trastornos, aquí estamos viendo cómo es que se desarrolla la retinopatía diabética, que inicia con microneurismos inicialmente. Los microneurismos producen dilataciones que tienden a romper la pared vascular, por lo tanto se producen hemorragias. Las microneurismas y las hemorragias pueden desencadenar exudados, pero el problemita es que el área por debajo de la retina es un espacio bien delimitado, pues no tiene que tener mucha presión, porque cuando hay mucha presión a ese nivel, produce esto lo que estamos viendo acá, retinopatía proliferativa y desprendimiento de retina. Aquí vamos a ver que ya una alteración de la mácula, vamos a ver, edema macular se ve, y alrededor de la retina unos campos de necrosis. Esto se ve en el fondo de ojo. También, esta enfermedad, mucha la van a ver en casi todos los siguientes semestres. En oftalmo van a ver esto también, van a ver la retinopatía diabética y fondo de ojo cómo se ve. En riñón, mitad de semestre sin bromear es diabetes. Cuando está en el negro, ya mitad de semestre van a llegar diabetes. Es el órgano que más es afectado. Por eso puedo colocar una capa, ¿no? La nefropatía diabética. La nefropatía diabética tiene asociados lesiones glomerulares, afecta al glomérulo, está afectado también por lesiones vasculares renales, por arteriosclerosis, y también, como en el pie diabético, ¿no? Es predisponente el paciente a que se desarrolle pielonefritis. Cualquier enfermedad del tracto urinario, como llaman mecanismos de defensa, avanza rápidamente, produce en el paciente mayor predisposición al desarrollo de, por ejemplo, cistitis, ¿cierto? De uretritis y posteriormente de pielonefritis. La lesión glomerular diabética es más estos dos: esclerosis mesangial difusa, pregúntale, ¿sabes? Y la glomerulosclerosis nodular, que es la complicación, la que habitualmente se ve, llama. Esta también se denomina la enfermedad de Knight-Wilson. ¿Así se ve? Ahora sí, vámonos a la patología. Esto lo que estamos viendo acá, vean, es la insulinitis. Aquí estamos viendo un montonazo, estas celulitas, miren, aquí está magnificado. A ver, permítanme, les voy a mostrar con rojo. Estas celulitas que estoy colocando, estas celulitas que estoy mostrando, que están agrupándose, ¿cierto? Estas celulitas son linfocitos TSD8. En cuestión de semanas, el paciente tiene esta alteración. Se empieza a ver esto se ve en biopsia, por si acaso. En biopsia renal, en biopsia pancreática. En biopsia pancreática se ve un conglomerado de células linfáticas alrededor del parénquima, que por cierto está desapareciendo. ¿Miren? Aquí quedan algunas células nada más. Esto finalmente se va a trabecular, se va a formar una cicatriz fibrosa. ¿Ya? Muy bien. Como podrán ver, no ataca al resto. Acá no hay acá. El asino está indemne. Aquí es completamente dirigido hacia el islote del agua. ¿No? Y es para ambos. Afecta tanto a las células beta como a las células alfa por continuidad. Porque como ataca y empieza a proliferar el proceso inmunitario, pierde vasculatura también. Las células alfa, que nada tiene que ver. ¿Ya? En el resto de los órganos sucede esto. ¿Ya? Aquí estamos viendo un vasito sanguíneo. Miren, este es un vaso sanguíneo. Habitualmente tendría que tener este tamaño. Les voy a marcar cómo debería ser este vaso. Aquí está el epitelio, lo estoy marcando con azul. Y su capita debería ser así, incluida la capa muscular y endotelial, así debería ser. Pero aquí estamos viendo esto. Lo voy a marcar con verde. Miren el replegamiento. Todo esto es la membrana basal. No les mentía cuando les dije que la relación vascular con el tejido intersticial se vuelve una pared de concreto. No hay
forma de que este vaso sanguíneo pueda transportar oxígeno, pueda distribuir oxígeno al tejido. Y en este tejido que es microvascular, vean, este es glomérulo renal, por si acaso. Aquí está el riñón, esto es glomérulo renal. El riñón ya no tiene oxígeno, ya no puede regenerarse, entonces habitualmente se atrofia. Por eso es tan importante esta enfermedad. Y aquí estamos viendo igual, miren, la membrana basal gruesa, todo es de la membrana basal. Es la característica de la nefroesclerosis, ¿ya? Mesangial. ¿Ya? La esclerosis mesangial difusa. Eso es lo que hemos visto. Aquí se nos ve todo. Esto es lo que se ve. Esto es la otra. ¿Ya? Aquí estamos viendo nuevamente proliferación pancreática, miren, proliferación. Pero aparte, miren, la pared de concreto, esta es la amiloidosis. Aquí está el numen de un capilar, aquí lo mismo, miren, esa es la lámina basal. Esto pasa en todo el organismo. Aquí estamos viendo algunos ejemplos, les han tomado biopsias a estos pacientes en esto, pero en el pie diabético también se ve sobre el capilar. ¿Ya? En el cerebro del paciente con diabetes también se ve sobre el capilar. Produce por eso. Lo que les decía, lo que me ha dicho el profesor también. ¿Cuál es la causa de la patología de la diabetes? Claro. ¿Cuál es la causa de la patología? Claudicación de la vasculatura. Ahí está todo el rollo de eso. Estamos viendo más en su índice de lo que va. Doctor, perdón, ¿era Claudio qué? Claudicación. Claudio qué. Cuando empiezas a fallar, ¿no es cierto? Ya no te puedes pensar. Claudica la vasculatura. Cuando claudica la vasculatura, pues todos los órganos que están pertendidos por esa vasculatura también claudican. Aquí estamos viendo nuevamente la esclerosis tubular renal. Esto es lo que se ve en este. Aquí lo voy a colocar. Glomerulosclerosis nodular. Esta es la tos. Este es el cuadro de Burkitt. Así se ve la tos. ¿Ya? El amiloide empieza a desencadenar fibrosis. Los vasos sanguíneos ya no están cubiertos por una capa de concreto, están cubiertos por una placa de plomo dura. Esto impide incluso que las células, que inicialmente con el amiloide se podían mover, ¿no? El vaso sanguíneo podía sufrir cambios, podía aperturarse, vasodilatación y vasoconstricción. Con la esclerosis ya no, se quedan en un estado durísimo, ¿no? Se quedan súper duras. Y lo que va a desencadenar es que empieza a proliferar aquí el mesagio. El mesagio, aquí las células mesangiales empiezan a proliferar a nivel glomerular y desencadenar que, como está proliferando el mesagio, empiece a producirse liberación de proteínas. Por esa razón, como el mesagio está bien alterado, a ver, más grueso quiere decir que menos cantidad debería pasar, ¿no es cierto? Pero aquí es así. A ver, voy a colocar aquí un prisionero. Está un prisionero, está en su casa. Y aquí está su celita. Ya por esas deditas no puede pasar. Esa es la función del mensaje. Las proteínas grandes no pueden pasar gracias a la membrana basal y a la capa formada por el mensaje, por la célula mensajial, que es básicamente una célula y además el porocito. Forman la barrera de filtración momentánea. Ahora, más grueso no quiere decir, caramba, más barrera para que pase, entonces no hay filtrado glomerular, no quiere decir esto, que es filtración, ¿verdad? Y las fibras de colágeno, las fibras que van a encapsular esta zona, se empiezan a doblar así. Entonces, ¿podrá pasar o no podrá pasar? Sí, puede. Entonces el paciente empieza a sufrir proteinuria. Y así es como se desarrolla la insuficiencia renal crónica asociada al diabetes mellitus. Por una enfermedad vascular que produce esclerosis, y la esclerosis produce alteración mesangial, esclerosis glomerular y afección renal. Finalmente se va a ver así, ¿miren?
todo tejido que se ha perdido se empieza a fibrosar. Todo esto es fibrosar. Estamos de la fibrosis, y el riñón, por lo tanto, se atrofia y va a sufrir el paciente necrosis crónica, que es de tipo nodular, miren, como si fueran nuditos. Por eso tiene este nombre, glomerulosclerosis nodular. Esa es la enfermedad de túnel de Wilson. Finalmente, importante, recapitulación. Diabetes crónica está asociado a diabetes con complicaciones macrovasculares, con infarto agudo del miocardio y insuficiencia vascular renal y accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque produce ateroma vascular y en algunos casos por aumento de la presión para producir aneurisma. La nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal terminal. Este punto también debemos tratar. Por eso se toma tan en cuenta la diabetes mellitus para la diálisis renal. Siempre se tiene que tomar diabetes mellitus asociado a creatinina y prueba de función renal. ¿Ya? El examen general de orina que toma creatinina. Esta causa también el deterioro visual en ocasiones produce ceguera completa. ¿Por qué? Por desprendimiento de retina, ¿no? Y esta es una de las consecuencias más clínicas de la diabetes. De hecho, es la principal causa de ceguera retina. Y la neuropatía diabética puede provocar daño en el sistema nervioso central, lo cual produce alteraciones periféricas, autónomas y también los síntomas sensitivos motores. El paciente deja de sufrir, deja de tener esa función motora habitual, receptor, ya no puede producir la diuresis. El paciente empieza a sufrir globo vesical constantemente, digamos, se contrae, el paciente empieza a temblar, o sea, empieza a sentir un proceso, empieza a sufrir un proceso de neuropatía motora, o simplemente siente un dolor que no se quita, sobre todo en el caso de la parestesia diabética, ¿ya? La neuropatía diabética también puede venir por ahí. Eso es todo. Hasta aquí la ¿por qué se me preocupa? ¿Cómo? El examen de la creatinina. La creatinina es la inulina, ¿ya? La inulina es una proteína que tiene un tamaño más o menos